Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les queremos dar la formal bienvenida a este webinar de transformación energética sostenible en Argentina. Desde ya, muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo, por concurrir, por inscribirse, por estar aquí en este momento. Y bueno, les quería comentar un poco este webinar relativo a transformación energética sostenible en Argentina. Fue ideado a partir de un paper relativo que se denomina Estrategias de Implementación Masiva de Energías Renovables para la Generación Eléctrica en la Argentina. Y hoy tenemos el placer y la posibilidad de contar con sus autores y con una de sus colaboradoras. Sus autores son la ingeniera Celeste Lemos y el ingeniero Julián Tucillo. Y como colaboradores tenemos a Natalia Botero, perdón, al abogado Pablo Rascaeta. Lamentablemente Pablo no ha podido ser de la cita el día de hoy, pero bueno, se pasará la información. Y contamos como revisores de este paper a las ingenieras Andrea Franchi y Andrea Eins. Les quería también contar un poco la trayectoria de nuestros panelistas. Tenemos a Julián Tucillo, perdón, voy a comenzar por Celeste, por Celeste Lemos. Ella es ingeniera ambiental de la UCA, con posgrados en cambio climático en Naciones Unidas con Naciones Unidas y en la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente trabaja como consultora estratégica de sustentabilidad en Accenture, con temas tales como ESG Reporting, eficiencia energética, Net Zero y Green IT. Previamente, ella trabajó como coordinadora del área de ambiente en la Municipalidad de Bariloche, fue analista técnica en eficiencia energética para la Agencia de Protección Ambiental y en programas de gestión de residuos dentro del SEAMSE. Por su parte, Julián Tucillo, ingeniero industrial ITPA, con máster en Filosofía en Ingeniería para el Desarrollo Sostenible por la Universidad de Cambridge. Él es gerente de Desarrollo Sustentable en la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con una experiencia de 10 años, técnica y comercial en energías renovables y eficiencia energética. Ha desarrollado su carrera profesional como consultor, gerente técnico y de desarrollo de negocios en diversas empresas como Ernst Young, Accenture, YPF, Repsol y Sun Green. Y también tenemos a nuestra colaboradora, la colaboradora en el paper, perdón, la ingeniera Natalia Botero. Natalia es ingeniera ambiental UCA, especializada en energía y cambio climático. Trabajó en gestión ambiental en Puerto Buenos Aires y eficiencia energética como responsable de energía en Stellantis. Actualmente es directora general de Quanta, una consultora ambiental especializada en huella de carbono, y cofundadora de Dendro, una startup de Climate Tech que agiliza la implementación de estrategia de sostenibilidad en empresas. Desde ya, chicos, a los tres, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, y bueno, le cedo la palabra a Julián, que iniciará. Y, perdón, antes debo mencionar también, se desarrollará la sesión, darán los panelistas, y hacia el final estaremos respondiendo preguntas que en el transcurso de lo que es la sesión, de volcarlas en el chat sería ideal, cosa de después recopilarlas y poder transmitirlas a los panelistas. Sin quitarle más tiempo, y nuevamente muchas gracias, cedo la palabra a Juli y somos todos oídos. Buenísimo, muchas gracias Guille por la presentación. Es un gusto estar acá, gracias también por la invitación y la organización a todos, Santiago, Nayara, Juan José, Guillermo, y también gracias chicas por acompañarme acá con esta presentación, Cele y Nati.
Lamentablemente, como bien dijiste, Guille, no pudo estar presente Pablo, que fue parte también de este documento. Yo voy a estar hablando un poquito de la parte que él ha redactado el documento, que es la que refiere a temas del marco normativo. Aunque bueno, si hacen preguntas que pueden hilar fino ahí, quizás haga algo de agua, pero voy a hacer lo posible para responderlas lo más preciso posible. ¿Qué contenido vamos a ver sin más ahora para ir arrancando? Acá tenemos un layout rápido de todos los temas que vamos a abordar. Es una presentación que tiene mucho contenido, o sea, lo aviso por anticipado. La van a poder descargar, ahí había un QR en pantalla y queda como material de consulta, tiene bastante información. Vamos a tratar de hacerla lo más breve posible, aunque son varios temas. Vamos a barrer un poco el contexto del sector eléctrico en Argentina, contando un poquito cuáles son las principales barreras macro para el desarrollo tecnológico del sector energético. Y después hablar un poco de las normativas y de las propuestas, perdón, normativas para el desarrollo sostenible energético y repasar qué escenarios posibles puede haber a futuro para entrar en esta sostenibilidad energética y cómo se puede financiar. Y también vamos a hablar un poquito sobre los modelos de negocio que podrían llegar a sustentar este desarrollo, qué es lo que se hace en el mundo y qué es lo que puede desarrollarse acá también, incluyendo propuestas de cómo se puede apuntalar este desarrollo tecnológico y dar soporte desde el punto de vista educativo, y cerrando con las barreras que se pueden apreciar en términos sociales, culturales y, este, económicos para la adopción de las renovables. Finalmente, algunas conclusiones y algunas directivas, que todo está condensado lo que vamos a ver hoy en este paper que contó Guillermo, que bueno, fue realizado el año pasado a través de un trabajo colectivo entre nosotros y también con otras personas del CACME, y lo pueden descargar de ahí si lo quieren ver más en detalle. En lo que tiene que ver con el contexto, para sentar un poquito el panorama y de ahí partir, voy a describir un poco cuáles serían las barreras macro que deberíamos resolver primero para poder transformarnos sosteniblemente en términos de energía. Esto es algo que es recurrente en Argentina y que, bueno, desde que yo trabajo en temas de energía lo vengo viendo y es un tema que es una gran traba. Básicamente acá lo que quise condensar, y ahora detallo un poco de cómo es el panorama, es que la evolución tecnológica del sector energético está muy fuertemente condicionada por el contexto político y económico del país. No solamente la coyuntura, sino estructural y sistémicamente, y eso pasa también en todos los países, pero especialmente en Argentina, con políticas macro que son inestables, eso condiciona fuertemente a la evolución tecnológica. Y por eso hay que trabajar primero en esto, en desarmar esta inestabilidad para poder dar un horizonte más estable y trabajar hacia un desarrollo sostenible. Y ahí sí me quiero meter entonces en cómo es el escenario de los subsidios, que es uno de los temas principales que marcan, junto con otros que también vamos a ver rápidamente, este escenario de inestabilidad y que afecta a la evolución y el desarrollo tecnológico. Acá quise condensar un poquito lo que es la estructura de todo el mercado eléctrico, sé que por ahí es difícil de entender, pero básicamente tienen unas líneas con flujos monetarios y energéticos de todos los actores del sector eléctrico. En esta charla nos vamos a enfocar en el sector eléctrico, pero de todas formas eso no quita que los conceptos que vamos acá puedan aplicar para el resto del sector energético, incluyendo los combustibles, el gas y los derivados de los líquidos. Pero bueno, haciendo foco en el sector eléctrico, tenemos el panorama de subsidios netamente enfocado en la oferta, que son los principales subsidios que hay en el sector. Estos subsidios surgen a partir del Tesoro Nacional, que los aplica la, la Secretaría de Energía a partir del Ministerio de Hacienda de Nación, y son transferencias que se dirigen hacia Camesa para financiar la brecha
entre tarifas o precios que se fijan de forma mayorista en el mercado y los costos de generación. Esta brecha existe debido a que la Secretaría de Energía fija lo que se llama el precio estacional por debajo de los costos medios de generación del mercado, del mercado mayorista. Y bueno, acá tenemos algunos números de lo que han sido los subsidios a partir del reporte de tarifas, del último reporte de tarifas y subsidios del Observatorio de la UBA y el CONICET en estos temas, que ahí también tienen el link. En el año 2023, en lo que va acumulado, ya hay 7.600 millones de dólares aproximadamente en subsidios a todo lo que es energía, combustibles y transporte, que es aproximadamente hoy un 90% del déficit primario de Argentina. Estos son los últimos datos también de lo que son los subsidios y su evolución. Se ha venido viendo básicamente que a nivel comparativo contra todo el gasto primario argentino, los subsidios en estos rubros, energético, transporte y combustibles, han venido representando un promedio del 13% en los últimos 5 o 6 años, y se ha venido incrementando esa participación a lo largo de los últimos años, ¿no? Y en términos de déficit, ¿cuánto representa este monto de subsidios si lo comparamos contra el déficit fiscal primario? Tenemos que hoy en día, a agosto del 2023, bueno, según los datos de este análisis del CONICET, es casi el total del déficit primario. Obviamente esto no cuenta todo lo que tiene que ver con lo financiero, ¿no? En cuanto a las finanzas públicas. Bueno, entonces el tema de los subsidios es un gran tema que ahora vamos a analizar un poquito cuáles son las consecuencias de todo lo que venimos observando a lo largo de estos años y cómo ha repercutido esta política de subsidios. Argentina tiene un diseño de subsidios que no ha favorecido el desarrollo del sector energético y ha sido más que nada una traba en ese desarrollo. Y es una cuestión de diseño de la política de subsidios. Lo que proponemos en este documento que hicimos es rediseñar esta política de subsidios con algunos criterios que vamos a mostrar en adelante. ¿Cuáles son los costos medios del MEM? Para el año 2022, el costo medio de energía de generación del mercado mayorista estuvo en aproximadamente $87 el megawatt hora, y el precio estuvo muy por arriba. Fíjense que en este gráfico pueden ver esa diferencia o brecha entre precio, que son las barritas en rojo, como ha ido evolucionando, y el costo, que sería la parte en celeste. Justamente esa brecha la monitorea y la reporta CAMESA o casi todos los meses, que se lo llama el porcentaje o factor de cobertura de lo que son las tarifas o los precios sobre los costos. Perdón, yo me confundí recién. Lo rojo serían los costos, los celestes son los precios. Ahí está, lo dije mal. Entonces fíjense cómo los costos son superiores y los precios están fijados por debajo del costo medio. Esto genera que haya una balanza negativa, por lo cual el Tesoro Nacional pone esta diferencia en las arcas de CAMESA, y CAMESA oficia de intermediario financiero, en este caso, para amortiguar esta diferencia. O sea, por un lado le paga a los generadores al costo eh, que ven acá en rojo, y por otro lado, bueno, que ese es el promedio, ¿no? Y por otro lado, a lo que sería la energía que pagan los usuarios grandes y las distribuidoras, lo recibe CAMESA al precio menor. Esta no es la única forma de subsidio que hay en Argentina. Existen también otras formas de subsidio que coexisten y que yo llamo subsidios directos e indirectos, ¿no? Los subsidios directos en la oferta los acabamos de ver, pero también hay subsidios en la demanda en menor medida, y también hay subsidios indirectos en la demanda, que ahora vamos a ver más adelante. Estos subsidios en la demanda, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se dan a partir de categorías tarifarias ya en distribución,
que son las tarifas sociales y especiales para electrodependientes y entidades de bien público. Y acá ya tenemos precios distintos en lo que serían los cuadros tarifarios de distribución. O sea, la diferencia concreta es que en la oferta se trabaja en el precio mayorista y acá se trabaja en el precio de distribución. Como verán, entonces esto genera que haya una especie de cruce de subsidios. Todo lo que se aplica en la oferta va para todo el país y todo lo que se aplica localmente solamente queda en esa jurisdicción. Eso genera una dispersión federal en la tarifa de luz, donde hay una base que sería el costo mayorista en cada distribuidora, que vemos acá, que es el marroncito oscuro, que es más o menos bastante común a todas. La variabilidad está más que nada en los costos de transporte y pérdidas. Eh, y después, bueno, por encima de eso, cada distribuidora de cada provincia o jurisdiccional o cada cooperativa lo que hace es incorporar su costo de distribución y los impuestos. Y eso varía muy fuertemente a lo largo de cada una de las jurisdicciones del país, según, bueno, estos son es la última información que pudimos conseguir más actualizada, que fue un estudio de colegas del sector, Caratori y Reutemann, que bueno, esta dispersión depende de lo que yo también dije recién. En algunos casos hay tarifas eléctricas que son muy bajas, como el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y en otros casos son bastante más altas. Y esto depende de cada provincia, cómo fija su política tarifaria, que eso lo hace cada poder ejecutivo jurisdiccional, a partir de las secretarías de servicios públicos, de infraestructura o de la que corresponde en cada provincia, y eso lo controlan los entes reguladores de cada provincia. Entonces esto, ¿qué ha venido sucediendo en los últimos años? Bueno, en muchas jurisdicciones los precios fijados en distribución han estado también por debajo de los costos de distribución, con lo cual ahí se ha dado un subsidio indirecto, en el sentido en que, bueno, muchas distribuidoras han trabajado por debajo, recibiendo ingresos por debajo de sus costos y han estado teniendo una política selectiva de gestión en asignar la cobertura de esos costos en orden de prioridad. Primero se pagan sueldos, segundo se paga todo lo que es el mantenimiento básico de la red, y bueno, en tercer lugar, la ampliación de la red en lo posible o la inversión, y finalmente lo que sería la compra de energía. Entonces, en ese escenario, ¿por qué serían subsidios indirectos? Pues bueno, todas las distribuidoras que no pagan la energía que se compra en el mercado mayorista, que son fondos que no recibe Camesa, y después, bueno, los aporta el Tesoro Nacional. Acá tenemos un estudio que hizo también Laura Giumeli, que es una especialista regulatoria del sector del año 2022, en donde podemos ver cómo es el promedio de los valores agregados de distribución, que serían la parte del costo de las tarifas de distribución, que sirve para cubrir los costos de operación y mantenimiento de distribución. Y en su gran mayoría están todos por debajo de lo que sería el promedio sano, por así decirlo, que deberían tener para poder mantener las redes, que estaría en torno a los $15 por, eh, eh, por mes por usuario, en el caso de estos consumos bajos residenciales, ¿no? De 2 kW y 300 kWh por mes. Entonces, como conclusión tenemos que este valor agregado de distribución en la tarifa T1 generalmente no está cubriendo los costos en la mayoría de las distribuidoras del país, y el mecanismo por el cual se actualizan estas tarifas es controlado por el Poder Ejecutivo en cada provincia, y tanto la frecuencia de actualización de estas tarifas como la forma en la que están diseñadas las tarifas hace que no se puedan cubrir estos costos. Eso se logra a través de lo que se llama las RTI, que son las revisiones tarifarias integrales, que en cada jurisdicción dependen de cómo son los contratos de concesión de distribución, y tienen leves diferencias según cada provincia. Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de noticias que han sido recurrentes en los últimos años, de cómo ha sido el impacto justamente de fijar tarifas por debajo de costos en varias distribuidoras del país, y que esto
ha generado deudas millonarias a lo largo del tiempo para varias distribuidoras. Sobre todo, lo que vemos también es que las distribuidoras que tienen los precios fijados más bajos, como de Norte y de Sur, son las más grandes del país y las que vienen acumulando deudas, las deudas más grandes. Estas deudas en el 2022 ha llegado a ser del 0,36% del PBI. Entonces, ¿cuál es el efecto como conclusión de de toda esta arquitectura de subsidios en la oferta y también indirecta en la demanda? Acá podemos concluir estas 5 cosas. Por un lado, desincentiva la eficiencia energética, que esto es, el usuario tiene señales de precio muy bajas, con las cuales no percibe el valor de la energía y básicamente, bueno, no tiene incentivo para cuidarla. En segundo lugar, desincentiva la inversión y mantenimiento en redes, como bien dijimos recién con el ejemplo de distribución que dimos. Desincentiva la innovación tecnológica, sobre todo ahora vamos a ver también el tema de generación distribuida, o sea, no da una buena señal de paridad de red para que se incorpore nueva tecnología y sistemas de generación y demás. Mantiene y promueve tecnologías más caras e ineficientes. El hecho de que no innovemos tecnológicamente hace que tiremos con tecnologías viejas que van quedando atrás y claramente, bueno, no, eso nos hace menos productivos y además genera inequidad energética y distributiva y subsidios cruzados. O sea, el efecto de dar subsidio a quien lo necesita es noble, pero la aplicación del subsidio y la forma en la que se gestiona al hacerlo en la oferta genera justamente el efecto opuesto al que se busca. O sea, se busca generar equidad y se genera lo contrario, que es inequidad y distributiva y que, por ejemplo, muchos usuarios que están con buena capacidad de pago y no tienen problemas, estén siendo subsidiados por impuestos de gente de todo el país que quizás por ahí no puede pagar su energía. La quita de subsidios se ha venido planteando desde el 2016, básicamente, para regularizar el tema de los subsidios a la oferta. En la gestión de 2016 al 2019 se hizo un horizonte de quita de subsidios, pero después se suspendió eh, en el 2018 y el horizonte era eliminar por completo los subsidios al 2023. Básicamente vino la pandemia y ahí se replanteó el tema con la segmentación que conocemos del año pasado, la segmentación de subsidios, a partir del decreto 332 del Poder Ejecutivo Nacional, que definió los 3 niveles de ingresos mayores, menores y medios, para de alguna forma definir el porcentaje de quita selectivo. Este decreto luego se complementó con la resolución reglamentaria 649, que definió tarifas según nivel y de alguna forma entró a definir qué debían hacer las distribuidoras y cómo crear esas categorías tarifarias y cómo informar al organismo de despacho sobre la energía suministrada a cada usuario, a la vez que también solicita a entes reguladores locales respaldar las declaraciones de las distribuidoras locales. Esto, si bien también el fin es noble, que es trabajar en rediseñar y mejorar el tema de los subsidios, no ha sido muy perfecto que digamos, en mi opinión, eh, se viene llevando puestos algunas cosas que ahora voy a contar, principalmente el tema jurisdiccional, o sea, desde el punto de vista nacional se está regulando una segmentación que entra dentro de la prerrogativa provincial, que es la distribución, o sea, todo lo que son servicios de distribución están dentro de la jurisdicción de cada provincia y la definición de las tarifas les corresponde a ellas. Que bueno, si los colores políticos están de acuerdo, lo pueden hacer, pero si alguna provincia define no estar de acuerdo, pueden hacerlo también. Entonces, se genera un tema y una controversia normativa desde el punto de vista en donde el Poder Ejecutivo Nacional busca regular conceptos y acceder a información que es atribución de cada jurisdicción provincial o local. Y en segundo lugar, el otro tema tiene que ver con el principio de segmentación que entra en conflicto con, por un lado, el principio de igualdad ante la ley. Estamos cobrando, en este caso, un bien que es energía eléctrica, según
la zona geográfica y según donde esté el usuario y según una segmentación que puede argumentarse que tiene determinado nivel de arbitrariedad. Y en segundo lugar, también está en controversia con varios de los artículos de la ley 2465, que es la ley del mercado eléctrico, sobre todo con la no aplicabilidad de subsidios cruzados del artículo 42, en donde trabajamos, debería trabajar el sistema eléctrico alocando los costos con tarifas razonables que permitan cubrirlos, básicamente. Entonces, esto deja abierta la puerta para ver qué mecanismos se pueden trabajar, cómo mejorar el tema de la aplicación de subsidios y que vayan a quienes lo necesitan, que ahora en un rato también lo vamos a profundizar. A julio, para dar unos últimos datos de color en el tema, de este año, el costo MEM medio de generación estuvo en $83 el megawatt hora y el factor de cobertura se ubicó en 43%, o sea, se aumentó de un 29% del año pasado a un 43%, lo que cubren las tarifas promedio del sistema energético argentino eléctrico. Esto fue también debido a esta quita de subsidios, aunque no ha sido suficiente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de replanteo de subsidios y esquemas tarifarios? Bueno, un poco lo que venimos estudiando fue que es necesario reubicar subsidios, pero en la demanda, no en la oferta, porque justamente trabajarlos en la oferta genera toda esta distorsión cruzada, donde hay personas que con sus impuestos pagan a gente que no lo necesita. Y además, deberían descentralizarse la aplicación de los fondos jurisdiccionales, es decir, que no salga todo de un tesoro nacional, sino que cada jurisdicción lo aplique en la medida que lo necesite cada localidad o cada provincia. Puede ser que una provincia no tenga fondos para hacerlo, puede ser, o en ese caso deberían hacerse acuerdos entre provincia y nación puntuales, pero no hacer una distribución generalizada desde nación hacia todas las provincias a mansalva, por así decirlo. El precio de la electricidad por otro lado, debería ser uno, así como cuando uno va no sé, al supermercado y compra una manzana, todas las manzanas, salvo que tengan un distinto color o sean de distinta especie, las manzanas tienen el mismo precio, bueno, la energía tiene que tener el mismo precio, y lo que permite dar una igualdad de señal al mercado y además, bueno, trabajar con la eficiencia. La única categorización del precio de energía debería ser en términos por ahí de volumen, como ya existen las tarifas, por ejemplo, T1, en donde, bueno, para fomentar la eficiencia por ahí se ponen tarifas diferenciales según cantidad de energía consumida, pero no abrir distintas categorías ni poner precios distintos. O sea, el precio debería ser uno y el precio debería cubrir costos. Y debería hacerse como lo hace cualquier empresa, que si vende un producto, bueno, se le puede hacer un descuento y ese descuento lo pueden aplicar para la gente que no pueda pagar. Entonces el subsidio como descuento sobre el precio de referencia y contra la aplicación de la necesidad, como se ha venido buscando hacer también con la tarifa social en su momento y que sigue implementándose en algunas jurisdicciones. Y para alguna situación que quede tipificada concretamente, como por ejemplo lo planteamos acá, las chicas pues lo van a profundizar, que sería evaluar la situación de pobreza energética en términos de, bueno, cuánto representa la facturación de energía con respecto a los ingresos. Y la asistencia nacional se debería entonces concentrar en gobiernos provinciales y no directamente a la oferta o a la demanda energética jurisdiccional. En cuanto a los esquemas tarifarios y, y al tema de los subsidios indirectos, el BADE entonces en cada jurisdicción debería cubrir costos, básicamente. Se podría rediseñar en función de estos principios también de arriba, las tarifas locales, y los cargos variables deberían ser iguales al costo MEM, que ese es otro punto que vamos a ver después, que influye en todo lo que es la innovación, sobre todo la generación distribuida y las tecnologías nuevas. Y esto es tratar de llevar a lo que es la distribución en el sector residencial o en las tarifas residenciales al concepto de pass-through de distribución, que la energía que distribuyan las distribuidoras
también en el rubro residencial, sea simplemente un pasamanos de energía, que le cobren el costo de la energía en el cargo variable. Bueno, con respecto a lo que hablamos recién de subsidios, ahí tenemos un tema. El otro tema también que estuvimos viendo es que hay una cuestión que está afectando a la centralización de recursos en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que justamente también es una traba al desarrollo nacional y jurisdiccional y distorsiona todo el panorama macro, que tiene que ver con cómo está definida la prerrogativa del control y la gestión de los servicios públicos de energía en esta jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires ha tenido su autonomía en el 96 y a partir de ahí y con su nueva constitución ya todos los servicios públicos deberían estar en su jurisdicción y eso no ha sido transferido por completo, se han transferido de forma selectiva a lo largo de estos últimos 20 y pico de años. Y el tema de la electricidad y también otros servicios de energía y transporte están pendientes y esa retención por parte del gobierno nacional de un servicio que debería ser operado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace que el gobierno nacional todavía tenga la posibilidad de intervenir en las tarifas locales con fines principalmente políticos y electorales, como hemos venido viendo en los últimos 15 años. Entonces, básicamente, esto lo que ha venido generando en estos años es una asignación directa de forma desde el gobierno nacional, discrecional y centralizada a nivel país de todos los fondos nacionales a una sola jurisdicción, que es el AMBA, y en desmedro del resto del país. Esto ha fomentado en bambalinas, o sea, por detrás, como efecto, el desarrollo aglomeral que venimos viendo en la Ciudad de Buenos Aires. Es todo tan barato que, bueno, mucha gente viene a vivir acá y termina desarrollándose una megalópolis sin mucho control territorial en su desarrollo. Y al final termina siendo insano para todos. El alivio del fomento, entonces, este desarrollo concentrado, podría darse a partir de transferir efectivamente los servicios de distribución a la Ciudad de Buenos Aires, que eso se ha firmado ya, se ha acordado en el 2019 entre Nación, Provincia y Ciudad, con la creación del EMSE, que sería un ente metropolitano de servicio de energía, pero ha sido frenado por decretos, por la ley de solidaridad económica de la pandemia hasta fines del 2022, en que ha sido prorrogada. Ahora, bueno, la verdad que no tengo noticias de cómo está ese tema, pero debería ejecutarse. Bueno, eso con respecto al panorama, sé que es un poco espinoso, pero es un poco las conclusiones de investigación que hemos hecho. Ahora vamos a barrer un poquito y voy a darle un poco más de aceleración porque creo que ya estoy en 20 minutos, perdónenme chicos, al tema de propuestas normativas para el desarrollo sostenible. O sea, cómo partimos de este escenario para poder activar toda la evolución hacia adelante de lo que implica el desarrollo también tecnológico, económico y social que puede darse con esta nueva transición energética. Esta parte la ha desarrollado Pablo, yo la voy a contar por él brevemente. Él propuso propuestas de corto plazo y de largo plazo y también el desarrollo de una agencia nacional de energía que pueda permitir articular técnicamente todas estas cosas, ¿no? Por un lado, antes de eso, me gustaría aclarar un poco cuáles serían las dimensiones normativas para encuadrar una política energética sostenible. Bueno, básicamente las hemos sintetizado en estas 5. Por un lado, todo el desarrollo normativo debería buscar seguridad jurídica y obviamente la letra que se vaya dando con los distintos organismos de gobierno debería ser previsible en el sentido de que no se generen cambios arbitrarios como ha venido sucediendo en estos últimos años, 20 años, en donde, bueno, por ejemplo, las leyes marco como la 24075 han sido tocadas con distintas resoluciones y decretos
que han, por ejemplo, con un decreto suspendido el mercado a término en su momento, en el 2013, o con algunas otras iniciativas de centralización, por ejemplo, de fijaciones de precios con CAMESA y alteración de los procedimientos y demás. Por otro lado, también es importante trabajar en una política de subsidios adecuada que se base en el principio de igualdad ante la ley y que evite y que no subsidie la oferta, o sea, que no subsidie a todos sin necesidad, que el subsidio se dirija específicamente a quien lo necesita y por un tiempo claramente basado en la necesidad, o sea, que no sea indefinido tampoco. También es importante trabajar con el paradigma cultural respecto al uso racional y eficiente de la energía, cuando hablamos de qué normativa trabajar. En el mundo hay muchas experiencias de normativa que se ha desarrollado en eficiencia energética, acá damos algunos ejemplos también, eh, y otros mecanismos como el etiquetado y demás. Después, bueno, integrar la energía de forma transnacional, todas las redes con los países vecinos, es un tema importante que muchos países lo vienen abordando, sobre todo Argentina, que tiene una red grande y tiene un buen y gran territorio y muchos recursos renovables, le puede servir bastante para poder homogeneizar de alguna forma todos los picos de generación. Y la transición energética claramente es uno de los ejes que no solamente aborda cuestiones ambientales, sino que también tiene que ver con saltos tecnológicos que mejoran la productividad y competitividad de todo el sector y obviamente la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Entonces, en base a estas dimensiones, se pensaron propuestas normativas de corto y mediano y largo plazo. En lo que es corto plazo, por ejemplo, en este documento hablamos de la restauración de la plena vigencia de la Ley 2465, como dijimos antes, que tenemos al mercado a término suspendido, centralizada la gestión de compras y combustibles en CAMESA, prórrogas y todo eso prorrogado con medidas de emergencia que son eternas e indefinidas, readaptación del mercado, bueno, todo eso eh, debería de alguna forma hacerse previsible y ya de alguna forma el mercado a término se ha vuelto a activar de todas maneras con la nueva ley 27191, con el MATER, que es el mercado a término, pero exclusivamente en renovables. Este, pero bueno, hay que trabajar en también comunicar y dar señales de horizonte. Asegurar también beneficios fiscales por ley. En el caso de la ley 27191, por ejemplo, cuando se implementó, un caso que hubo fue el impuesto al viento que se quiso poner en Chubut, que iba en contra del artículo 17 de la ley 27191, que hablaba de que, bueno, todos los proyectos renovables que se desarrollaran en las provincias no podrían ser eh, grabados con impuestos locales y demás, más allá de lo que diga la ley 2791. Y bueno, en ese caso, bueno, se resolvió de forma judicial en su momento en la misma provincia. Después, bueno, también la ampliación del sistema de transporte es algo muy importante a nivel, sobre todo, gran generación, y trabajar en políticas que aseguren una planificación y una financiación de esta infraestructura es algo muy importante. El fomento también de las adhesiones provinciales a la ley 27424, que es la de generación distribuida, es algo que ayuda un montón a descomprimir también la centralidad en todo lo que es el cumplimiento de los objetivos de renovables de la ley 27191, al permitir que cada territorio pueda gestionar las inversiones de generación distribuida de cada población con los propios usuarios. Después también, en corto plazo, se están trabajando y es un muy buen camino el tema de reformular las leyes de hidrógeno y también hacer leyes que garanticen o abran el tema de la acumulación de energía en distintas fuentes o en distintos vectores. Y la creación de una regla institucional que llamamos nosotros adecuado que implicaría buscar coordinar todas estas iniciativas que son sistémicas y ya implican una especie de dirección de orquesta compleja en un organismo que de alguna forma sea inmanente al cambio político
de cada momento, inspirándonos por ahí en lo que serían las agencias que venimos viendo en otros países, como la Agencia de Sostenibilidad de Chile, el IDEA de España, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, bueno, varios organismos que de alguna forma tienen por un lado un color técnico, pero el corte autárquico le da esa capacidad de permanecer más o menos impoluto ante cualquier gestión o cambio político de turno, por así decirlo. Ahora vamos a ampliar un poquito más de ese tema. Después, bueno, la ampliación del porcentaje objetivo de la Ley 27191 es un tema que ya se viene tratando en la última Estrategia Nacional para la Transición Energética. Cuando lanzamos este documento el año pasado no estaba, o este año salió en la Estrategia Nacional, que bueno, lo que dice la Ley 27191 estaría bueno ampliarlo al 2030 y también más adelante, ¿no? En la Estrategia Nacional se habla que sacó Nación, se habla del 30% al 2030. Bien, ¿qué implicaría lo de la Agencia Nacional de Energía? Bueno, básicamente pensamos en funciones básicas, que es la contribución al desarrollo normativo y política energética a largo plazo, por un lado, implementando programas derivados de todas las políticas que pueda impulsar, coordinar escenarios energéticos nacionales, que esto lo hace la Secretaría de Energía, pero está bueno que se genere una especie de catálisis y músculo que sea sostenido en el tiempo, a pesar de las gestiones, y que permita participar a todos los organismos del sector para trabajar en esa construcción de escenarios colectivos, ¿no? Liderar la visión también del desarrollo energético sostenible del país y promover estándares técnicos y asesorar a organismos de gobierno. ¿Cuáles son los beneficios de este formato de agencia? Proyectar, por un lado, el largo plazo de la sostenibilidad energética, independiente del poder político de turno, mantener el criterio eminentemente técnico en toma de decisiones, brindar importancia, visibilidad y entidad a temas energéticos y asegurar resultados para la atracción de regulación, políticas de Estado y planificación energética. Eh, Después, bueno, en lo que es largo plazo hay un montón de iniciativas posibles. Acá subrayamos algunas, como la promoción de la moneda sostenible, que ya hay proyectos de ley y planes nacionales, habilitación de competencias en distribución, de la competencia, perdón, en distribución, que hoy es monopolio geográfico y hay experiencias mundiales en donde es positiva la competencia en distribución. Promoción de la eficiencia y también de sistemas o mecanismos de eficiencia como el etiquetado, que puede ser de construcciones o de productos, que también ya hay experiencias en el país y hay que continuarlas y seguir mejorándolas. Y contractualización entre privados para la generación distribuida, que es un punto que dinamiza y genera mercado en esa punta de línea, que es la generación de los usuarios. Bien, para cerrar un poquito con la normativa y pasar a escenarios y cómo financiar la descarbonización de la matriz energética de forma más masiva y sostenida en el tiempo, ensayamos un escenario y una simulación de este escenario y tratamos de vincularlo con los mecanismos normativos vigentes hoy y de cómo se pueden apalancar estos mecanismos para financiar de la forma más viable o factible posible, de acuerdo también a nuestro contexto económico, ¿no? Por un lado, el supuesto de escenario que simulamos a 2050 es obviamente no es determinante, esto es simplemente uno de los tantos escenarios que pueden ser. Supusimos que al 2050 tendríamos 700 GWh por año generados de electricidad, que es bastante más que lo que hay hoy, casi 6 veces más. ¿Pero por qué? Porque se electrifica gran parte del sistema de transporte, perdón, total el sistema de transporte, que es un supuesto. Eso no dice que se pueda generar una parte del sector con hidrógeno en lo que es transporte, pero bueno, en este escenario supusimos eso, que estaría abastecido con 230 gigawatts de potencia, que es bastante más que los 45 que tenemos hoy aproximadamente. De esta potencia,
al 2050 estamos suponiendo que llegamos al 85% de energía renovable con 200 gigas de renovables y 30 de térmica e hidronuclear, suponiendo mantener la base eficiente de térmica que tenemos hoy, que son 23 gigas, y la de hidronuclear constantes, o sea, sin tocarlas. Eh, no supusimos desfasarlas, nos parece que por ahí, por ejemplo, se puede aprovechar, amortizar todo el parque de generación a gas y ver algunas experiencias internacionales en lo que es la reconversión del sistema de generación a gas con hidrógeno, que hay en España algunos casos, por ejemplo. Y eso sería virtuoso porque no estaríamos cerrando cosas que son útiles, ¿no? Básicamente. Y eso económicamente y socialmente tiene un buen impacto en términos de empleo. Después, bueno, todo lo que es la capacidad de acumulación, la simulamos llegando al 2050 con 27 gigas de potencia de acumulación instalada y una capacidad en energía de 2,7 terawatt hora de autonomía, que eso representaría un 30% de profundidad máxima de descarga para abastecer más o menos la mitad del pico diario máximo anual de potencia en julio en el parque. Acá algunos datos de color, esto sería todo lo que es cómo evolucionaría en esta simulación la penetración de renovables, en azul, que esto incluye energía de gran generación y distribuida. En lo que es distribuida estamos contemplando 20 gigas de los 200, que sería más o menos el 10%, según lo que vemos acá, que alcanzaría 10 millones de hogares al 2050, que sería más o menos un poco más de la mitad de los hogares, que es ambicioso también, ¿no? Eh, ¿Cómo evolucionaría las emisiones o el factor de emisiones de la red? Disminuiría bastante, en este caso, de hoy un 0,27 toneladas de dióxido de carbono equivalente por megawatt hora a 0,05 en el futuro. Y ahora sí, ¿cómo financiaríamos este escenario? ¿Cómo se podría financiar? Bueno, básicamente pensamos en dos mecanismos, por un lado de origen público y por otro lado de origen privado. En lo que es mecanismos de origen público, dijimos, bueno, ya existen los mecanismos del FODER y el FODIS en la ley 27191 y 27424, que incluso en la ley hablan de incorporar energía renovable con los ahorros de combustibles caros año a año. Entonces, esa capitalización de ahorro es una fuente de financiación, que sería capitalizar los ahorros por sustitución de generación ineficiente y por el mismo aumento de productividad de las renovables, ¿no? Y después también se puede capitalizar el ahorro cuando vamos reduciendo los subsidios, que ahora lo voy a mostrar un poco, que es un mecanismo que se puede articular de forma administrativa también, trabajando con el presupuesto anual nacional. Y después, bueno, financiación también de origen privado, en donde hay que estimular de alguna forma distintos mecanismos que claramente se pueden regular a nivel local o nacional, y después el mercado solito va encontrando la forma de financiar, como por ejemplo bonos y certificados climáticos que están en distintas partes del mundo, crowdfunding de proyectos de generación renovable que estamos viendo que funciona muy bien en varios lugares, sobre todo en países en vías de desarrollo, y financiación digital descentralizada. Eh, Acá antes de arrancar a mostrar un poco cómo capitalizamos estos ahorros de aumento de productividad y de quita de subsidios o de reubicación de subsidios de la oferta a la demanda, lo que queremos contar un poco cuál es la salsa secreta de todo. En esto, por un lado, básicamente, el hecho de que la energía renovable hoy es la energía, o la forma de energía más barata del planeta, ya la energía solar es la más barata, fotovoltaica, y con acumulación sí, también es más barata. Sin acumulación está entre un tercio y la mitad de lo que sería el costo promedio fósil. Entonces ya ese hecho permite que si ya incorporamos renovable, automáticamente el aumento de productividad me va generando ahorros y me va bajando el costo de generación y va siendo una rueda virtuosa. Y si no llegamos a entrar en ese camino, nos perpetuamos en un escenario de mantener una infraestructura obsoleta y cara, ¿no? Que es lo que estamos viviendo si no lo hacemos. No digo que no lo estemos haciendo, porque sí lo estamos haciendo. Con la ley 27191 se avanzó un montón y se sigue avanzando, pero se puede hacer más virtuoso. Y para eso
también el otro secreto que han hecho muchos países es financiar el CAPEX de la renovable, que tradicionalmente es mayor que el de la fósil, para hacer el flujo de fondos de las renovables parecido al de la fósil. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que el CAPEX de las renovables eh, por ahora es mayor y las fósiles generalmente tienen un CAPEX menor, pero tienen un OPEX mayor que las renovables, o sea, tienen más combustibles. Entonces, si nosotros financiamos la inversión en renovables y los préstamos que se otorgan se devuelven más o menos calzándolo con el ahorro de combustible que generan, se puede más o menos manejar eh, con un paradigma o una idiosincrasia que ya se conoce de lo que es la industria fósil. Y eso puede hacer la transición más aceitada y sencilla. Eh, ¿Cómo simulamos este escenario, estas dos componentes y qué nos da el tema de capitalizar el aumento de productividad por meter más renovables y usar ese ahorro para volver a inyectar capacidad instalada de renovables y también sacar los subsidios y lo que ahorramos de sacar los subsidios en cada año, en reinyectarlo para poner más renovables y aumentar la productividad? Da algo así, lo que serían los costos del mercado eléctrico mayorista irían bajando con el tiempo porque la matriz se va limpiando y además se va haciendo más barata y renovable. Eh, y en estos primeros 5 años nosotros planteamos un escenario de eliminación total de subsidios en la oferta, a la razón de 15% de aumento del precio estacional de forma anual, ¿no? Eso permitiría reducir esa brecha entre costos, que es lo azul, y precios, que es lo rojo. ¿Cómo sería la capitalización pública de ahorros por reducción de subsidios? O sea, nosotros proponemos presupuestar anualmente lo erogado del año anterior, o sea, mantener congelado lo que vamos a erogar de subsidios el año que viene sobre lo que se erogó este año. Pero hacer una cuenta de ahorrar la diferencia interanual a medida que vamos aumentando el precio estacional de generación. Entonces, esto ahora lo vamos a ver en otro gráfico más adelante. Entonces, esta diferencia interanual ahorrada entre lo presupuestado y el subsidio erogado por aumento de tarifas y también la productividad de la matriz se reinvierte para financiar hasta el 40% de la instalación de más renovables y se destina de eso un 70% a la gran generación y un 30% a la distribuida residencial. Y esto se hace hasta el año 5, ¿no? Y esto genera un horizonte de reducción de subsidios a cero en la oferta en 5 años, 15% como dije antes de aumento interanual. Se puede capitalizar ese ahorro de entre 900 y 1.300 millones de dólares anuales, que es bastante plata para poder financiar la incorporación masiva de renovables. Y el 90% de este ahorrado se puede destinar a aumentar la capacidad y el 10% a I+D, por ejemplo. ¿Cómo se capitalizaría esto? Bueno, si suponemos que lo presupuestado es lo celeste y lo anual erogado es lo naranja, la diferencia es lo que se capitalizaría y lo que se volvería a reinvertir. Y después, bueno, el otro mecanismo, que es la capitalización por aumento de productividad, sucede de alguna forma, no solo, pero naturalmente. O sea, a partir del 2027, después de trabajar el tema de reinyectar el ahorro de subsidios, se puede definir un esquema de precio estacional que, por ejemplo, y esto obviamente no es algo taxativo, es algo que hay que analizar, pueda mantener una especie de media móvil de 12 meses y eso, de esa forma, crear una especie de fondo de estabilización em, para tener un saldito todos los años para reinyectar al año siguiente en más renovables. Eh, Esto se procura suponiendo siempre que el precio estacional nunca se defina debajo de los costos medios. Para eso habría que hacer algún arreglo normativo que limite la prerrogativa del Poder Ejecutivo para hacer eso. Y se ahorra la diferencia interanual entre ingresos totales del MEM y costos totales del MEM, que eso se reinvierte para financiar de nuevo hasta el 50% de la instalación de más renovables.
¿Qué simulamos con esto? Bueno, el horizonte de capitalización va reduciendo los precios de renovables y eso va licuando el costo total anualmente, haciéndolo con más renovables. La matriz se va haciendo más barata y estamos capturando un 2,5% de ahorro interanual de los ingresos totales del MEM, que eso después se reinyecta entre 190 y 1.200 millones de dólares por año para aumentar la capacidad y financiar ese aumento de capacidad de renovables. Esto sería lo que ven acá a partir del 2027, todo lo que serían los ingresos totales del MEM es lo naranja, que es lo que percibiría Camesa en total, que sería un poquito superior, 2,5% en promedio superior a los costos totales. Y esa diferencia se reinyectaría en financiar las renovables. Y de esa forma estaríamos habilitando un flujo público de capitales, por así decirlo, virtuoso, que aumentaría la productividad y reduciría costos con el tiempo. Esto ya está previsto, esto ya está pensado. En su momento Sebastián King y su equipo lo ha pensado de esa forma. Nosotros simplemente lo simulamos acá y lo tradujimos. Pero básicamente está también plasmado en la ley 27191, en los artículos que hablan del FODER y en el FODIS, ¿no? En la 27424 de generación distribuida. Y acá se plantea justamente aplicar estos fondos eh, a partir de préstamos en pesos a tasas bajas para instalación de renovables y exenciones impositivas a proyectos renovables. Subsidios también a créditos en bancos privados y constitución de garantías para el pago de la energía comercializada. Bueno, creo que me excedí bastante, se me fue un poco la mano, perdón chicos. Eh, ¿Cómo estamos? Estamos un poco excedidos, pero Sí, para cerrar. para cerrar, No dale. para cerrar, no la presentación completa, sino para darle espacio a las chicas Sí, sí, cuando vos lo veas adecuado. sí, me fui a 45 minutos, perdón. Bueno, eh, les dejo más información después para que lo vean. Acá hablamos un poco de cómo instrumentar la financiación para innovación y desarrollo con distintos mecanismos de otorgamiento de capital semilla, préstamos a tasa cero, NRs, exenciones impositivas. Y después, bueno, también investigamos el tema de cómo remover las barreras financieras a la generación distribuida, que acá hay 3 puntos básicamente. Los subsidios de todo el sector en la oferta generan una distorsión que impide que, por ejemplo, usuarios en muchas zonas les sea rentable poner sus sistemas de generación renovable distribuida porque la energía eléctrica es muy barata, artificialmente barata. Eh, y esto, si no existiera en Argentina el subsidio, en casi toda la geografía de Argentina habría paridad de red contra la generación renovable distribuida. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pasaría, lo que pasa ya en el resto de Latinoamérica? Hoy en Latinoamérica ya instalar un sistema solar distribuido se recupera en 5 años en promedio la inversión en casi todos los países de Latinoamérica. Acá todavía no, sobre todo en Buenos Aires, que está más subsidiado, se recupera en 11 años o más. Después, la inadecuada asignación del VAD en los cuadros tarifarios T1 va a desincentiva a distribuidoras a aceptar y promover la generación distribuida. Esto es un tema que hay que trabajar. Cada jurisdicción local debería revisar el tema tarifario. Se está discutiendo en el mundo también y se está trabajando en distintos lugares, hay muchos ejemplos, y todo tiende a trabajarse los esquemas T1 como los T2 y T3, básicamente, en donde la distribución empieza a tener un rol más de operación de red y sale de lo que sería variabilizar el VAD en la parte de venta de energía, ¿no? Y después, bueno, hay una baja capacidad naturalmente de inversión del promedio de la población en Argentina de los CAPEX de distribuida, pero esta la solución es dar financiación generalmente privada, ¿no? Y todo lo que es origen privado, la financiación privada son bonos y certificados climáticos. Tenemos los casos de los bonos verdes y sustentables, certificados de reducción de emisiones, por ejemplo, con estándares internacionales, certificados de energía renovable generada, certificados de eficiencia energética, como el caso de los bonos blancos, perdón, de los certificados blancos de París. Y acá hay dos mercados, que son los voluntarios y los regulados, que es lo que se está trabajando en el mundo para fomentar la aplicación de todas estos mecanismos.
Y bueno, en cuanto a crowdfunding, también es una gran oportunidad trabajar en financiar los CAPEX de la distribuida, recuperar la inversión mediante el cobro de los kilowatts vendidos o leasing de los aparatos que se instalan. Y hay distintos casos también en el mundo, como el Sun Exchange, que lo pueden ver ahí, que hace eso. Y finalmente lo que sería la financiación de origen privado a través de sistemas de blockchain o sistemas digitales descentralizados. Tiene el caso de Helium, que no es específicamente de energía eléctrica, sino que es un caso de una red descentralizada de Lo-Fi, que está muy bueno como se ha desarrollado, en donde los mismos usuarios instalan, invierten en la misma red y se van capitalizando a medida que venden los créditos por permitir transferir datos a través de sus hotspots. Bueno, les doy el paso a las chicas. A ver. Eh, Gracias, Juli. sí, gracias a Sí. ustedes. No, ¿querés contar esta parte que... Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes, espero que estén todos muy bien. En función un poco de lo que ya comentó Juli, que bueno, creo que el detalle era súper importante, así que tampoco estaba como para cortarlo. Creo que el contexto en términos de contexto eléctrico y además toda la parte de la financiación, de la normativa, creo que es fundamental. Nosotros, un poco la idea del informe era poder desarrollar también propuestas de acuerdo a las distintas dimensiones. Ahora en este apartado me voy a enfocar más que nada en las propuestas de desarrollo tecnológico, innovación y educativo, y entre las que abarcamos todo lo que es la agregación de proyectos, la generación renovable comunitaria y cooperativa, el desarrollo local de tecnologías y la promoción del sistema educativo. Y por último, cómo podemos impulsar las smart grids. Esto un poco en contexto de lo que venimos ahora, y en la próxima slide, porfa. Nos enfocamos un poco en por qué la importancia de la tecnología en la transición energética, ¿no? Ya que, bueno, como dijimos recién, es multidimensional y genera un montón de beneficios y el rol de la tecnología justamente ayuda a promover todo lo que es la inserción de las energías renovables, la distribución de la generación distribuida, todo lo que está vinculado también con el desarrollo de aprendizajes, las redes de articulación entre actores, el intercambio de experiencia. Además, ayuda justamente a reducir los costos y a aumentar la productividad, control de los procesos, detección de oportunidades de mejora, todo lo que tenga que ver también con el impacto positivo en la sociedad y a mejorar la calidad de vida. Es por eso que nos parecía importante darle un capítulo a todo lo que tenga que ver con la tecnología y cómo podemos promocionar su desarrollo a nivel local también. En la próxima slide ya nos enfocamos un poco más en lo que es la agregación de proyectos como parte de la transición energética, y justamente la agregación de proyectos es otro factor importante que ayuda a vincular distintos proyectos que por ahí son individuales o de una escala menor y los permite integrar en una escala mayor donde distintos proyectos por ahí más pequeños que por ahí la inversión es mayor para cada uno de estos proyectos, se pueden juntar y hacer un proyecto de mayor escala. Justamente la idea es agrupar estos proyectos para que puedan poder articularse y justamente poder tener en conjunto la administración, la licitación o el diseño del proyecto de mayor escala. Esto sucede, por ejemplo, en lo que es la generación de energía a partir de residuos agrícolas, ya que puede que haya un montón de productores agrícolas que estén generando una cantidad de residuos, pero por ahí, por los niveles de inversión o la capacidad o recursos que tienen no son suficientes como para generar su propio proyecto, se pueden agrupar y de esta forma tener un emprendimiento de mayor escala donde se puede aprovechar todo ese residuo para convertirlo en un recurso y generar energía, por ejemplo, a partir de este tipo de residuos. Este tipo de proyectos o de la agregación de proyectos justamente se podría combinar un poco con lo que venía comentando Juli en cuanto a las redes de aprendizaje, uno de los roles que podría cumplir la Agencia Nacional de Energía que mencionamos, más que nada a modo de poder
articular entre los distintos productores, poder asociarse y poder encontrar oportunidades de sinergia en conjunto. Otra posibilidad podría ser el incentivo de la agrovoltaica, es decir, la generación de energía fotovoltaica vinculada con la agricultura, donde se podría aprovechar tanto los campos agrícolas, las superficies para poder instalar paneles solares. Acá también se podrían generar distintos esquemas donde articulen quienes controlen y quienes manejen la energía solar junto con los productores de los campos. Y básicamente lo que buscan estos proyectos es reducir distintas barreras en cuanto a económicas, sociales y ambientales, como también generar economías de mayor escala y agregar un valor en origen a nivel más local, ¿no? Y también la rentabilidad de los proyectos va a ser mayor. En la próxima slide vamos a ver un ejemplo que podría ser también de la agregación de proyectos, que es más concentrado en la generación de energía comunitaria y cooperativa, que es un proyecto, bueno, un modelo que está basado también en Inglaterra, en Córdoba. Creo que en algunos otros webinars que vimos del CACME se presentó en detalle esta propuesta, o sea que en Córdoba lo están también tomando a modo de ejemplo con distintos modelos, a ver si se puede implementar alguna prueba piloto. Y básicamente lo que propone es que se genere energía eléctrica a partir de distintos vecinos, distintas agrupaciones que se generan de forma comunitaria y puedan instalar, por ejemplo, paneles solares en las instalaciones de un edificio. Básicamente también es un conjunto de de personas que se juntan de manera, una escala pequeña, más a nivel local, y que por ahí las inversiones para la instalación de los paneles solares terminan siendo muy elevadas. Entonces de esta forma se distribuyen las inversiones, entonces es más factible de que puedan generar este tipo de inversiones más grandes y a largo plazo, y se agrupan y entre todos pueden hacer una inversión mayor y a la vez generando beneficios tanto para los distintos agrupados, y a la vez aumentando también la capacidad de generar energía renovable, justamente también aumentando todo lo que tiene que ver con el empleo verde, las inversiones individuales y yendo hacia una transición energética. En las próximas slides vemos un poco los distintos esquemas que se pueden generar dentro de este esquema. Por ejemplo, uno puede ser donde un grupo de vecinos, lo que comentaba recién, se juntan e invierten en instalar paneles solares en sus terrazas. Entonces, básicamente, esa energía la pueden utilizar para los consumos propios del edificio, los consumos comunes. Otra opción puede ser donde las cooperativas también acá articulan y instalan estos paneles solares, o pueden ser también pequeñas turbinas eólicas en las instalaciones de los miembros. Y si no, puede ser que las cooperativas también estén generando energía renovable y los miembros puedan ser también accionistas de esas instalaciones. Entonces, básicamente, se genera como un esquema donde los interesados pueden invertir de acuerdo a la disponibilidad de recursos que dispongan y deseen contribuir, y también las cooperativas tienen como este rol más protagonista a nivel de articulación para promover justamente la instalación de energías renovables. Para eso en Argentina, bueno, un poco lo que estuvimos hablando recién, que Juli ya dio un poco de contexto en cuanto a los aspectos financieros o legislativos que necesitamos, y también un poco hablar esto de los subsidios para poder independizarnos a largo plazo de los subsidios, justamente para que sea más rentable y las recuperaciones sean más convenientes para los inversionistas también, ¿no? Esto también permite asociar a las cooperativas en los proyectos de renovables a nivel más en conjunto. Para esto habría que ver en algunos casos de adecuar la legislación que tenemos actualmente de energías renovables, o de crear alguna especializada en este tema, justamente porque, bueno, para que permita regular la articulación entre los distintos actores y la generación de energía. En la próxima slide, porfa. Bueno, creo que también lo veníamos mencionando, pero la importancia del desarrollo, para que se desarrolle a nivel local las tecnologías, de que haya una formación, una conciencia en
en los temas de eficiencia energética y energías renovables. Para eso proponíamos todo lo que es una capacitación técnica justamente para proyectistas e instaladores solares, justamente a fin de incentivar la instalación por parte de los distintos actores. También formación en cuanto a fabricación de materiales y equipos renovables a nivel local, o sea que muchas veces se requieren distintos tipos de materiales que vienen de afuera y demás. Entonces, bueno, la idea es poder formar a equipos que puedan fabricar estos tipos de materiales y impulsar las renovables, y todo lo que tenga que ver con la parte de la ciudadanía y articulación con distintos sectores, que acá, bueno, hay mucho material, muchas de estas propuestas que estamos planteando ya existen. Por ejemplo, a nivel local, en la Ciudad de Buenos Aires, existen las capacitaciones a instaladores solares, también existen muchos manuales de la Secretaría de Energía justamente para instalar paneles solares, o acciones más a nivel de conciencia para la ciudadanía, guías para el uso racional de la energía, guías también en cuanto a lo que es la instalación de energía renovable para el sector residencial. Hay un montón de información, pero bueno, la idea era poder agrupar y tener una constancia más a largo plazo y que se pueda impulsar de forma más colaborativa. Y también en la próxima slide nos enfocamos en la integración del sistema educativo. Ahí va, gracias. Del sistema educativo, ya que también nos parece importante poder promover el cambio social desde las distintas edades del sistema educativo, y por eso integrar conceptos de cambio climático, transición energética y demás desde chicos, tanto desde lo que es la primaria, tanto la secundaria y universidades, como para poder tener herramientas en los distintos niveles y poder incorporar, por ejemplo, ya cuando vamos a detalles más técnicos de la parte de la lectura de las facturas eléctricas, o cuando se quiere instalar paneles solares y demás, poder tener conocimientos y que se promueva el cambio a nivel social también, ¿no? Porque, bueno, como veníamos hablando, la energía es multidimensional, y todo lo que implica la sustentabilidad hay que abarcarlo de distintos aspectos, y bueno, todo lo que es la parte educativa, social, hay que tenerla presente desde los cambios desde muy, muy chiquitos. Y por último, la última slide, nos vamos a la parte de Smart Grids, que también cómo podemos impulsar todo lo que son las redes inteligentes para la descarbonización, que justamente son redes de distribución eléctrica inteligente, como lo menciona el nombre, y lo que hace es integrar las tecnologías, tanto de la información y comunicación como con la energía eléctrica, buscando esta transición tanto desde el lado del que consume la energía como desde el lado que se genera, y lo que buscamos es la optimización del consumo eléctrico, trayendo múltiples beneficios en términos de un sistema energético sostenible y eficiente, con mayor seguridad energética, con menores pérdidas energéticas y alto nivel de calidad. Y básicamente el principio también de las smart grids es básicamente poder consumirse la energía en el momento en que se genera, y y no utilizar cuando se pierde, digamos, ¿no? Porque justamente lo que otorga es mayor conocimiento de tanto la oferta y la demanda, entonces sería optimizar ese ingreso y consumo de la energía con estas propuestas. Y ahora, Nati, te doy lugar a vos. Buenísimo, gracias. Buenas noches a todos, gracias por quedarse hasta esta hora. En esta parte del estudio lo que hicimos fue un poco analizar o intentar identificar cuáles son las barreras sociales y culturales para que todas estas propuestas que fueron surgiendo permitan una inserción real de renovables distribuidas, y bueno, y pensar estrategias para sortear estas barreras. Sabemos que el futuro es un futuro bajo en emisiones, y esto demanda indefectiblemente una inserción completa de energías renovables y recursos energéticos distribuidos que requieren el acompañamiento de transformaciones sociales y culturales, ¿no? Así que bueno, arranco un poco con las barreras que fuimos identificando. Son un grupo de cinco barreras. Las voy a ir comentando como rápido, así nadie se duerme. Como Julia adelantaba en un principio, es un documento que tiene bastante información, así que en el chat se estuvo compartiendo tanto la presentación como
como el informe original, así que lo pueden leer y detenerse en lo que les parezca de mayor interés. Pero bueno, lo que son barreras socioeconómicas, por un lado, identificamos como barrera el costo de las inversiones, el costo de inversión inicial de implementar energías renovables, y una cierta inclinación social a la simplicidad. Y como para aclarar un poco esto, tiene que ver con bueno, una sensación social de quizás necesidades más urgentes. Bueno, estamos en un momento además histórico, bueno, esto fue armado el año pasado, pero creo que sigue identificándonos que en un país marcado por la lucha contra la pobreza, por ahí este tipo de inversiones en gestión de energía, en generación renovable, a nivel social se perciben como inversiones más lejanas, y más aún cuando lo pensamos en consumidores o pymes, ¿no? Por otro lado, alrededor de la energía existe una cultura de no inversión en cambios tecnológicos, y esto está marcado por el alto costo en importar equipos y porque las tarifas o los precios de la energía, ya como se explicó en toda la primera parte, el por qué sucede todo esto, pero a nivel en concreto no genera un impulso suficiente a este tipo de inversiones. Por otro lado, por ahí el sector industrial, de grandes usuarios, que sí puede tener compromisos de casa matriz o exigencias de inversores, del mercado, en demostrar descarbonización en su producción, le puede resultar más sencillo realizar contratos de energía renovable que invertir en proyectos de autogeneración, ¿no? Porque ahí hay ciertos incentivos legales por un lado, pero por el otro lado porque el riesgo que se asume es mucho menor, porque no implica una inversión inicial, realizar un contrato privado de renovables que hacer una instalación in situ, por ejemplo. Y por otro lado, existe una barrera de acceso, dado que las empresas, y en particular las pymes, buscan especializarse en su propio negocio y suelen no haber técnicos o expertos en temas de energía, y sí la generación distribuida implica un empoderamiento de la demanda, y eso implica ciertos conocimientos específicos, ¿no? Entonces, bueno, todo este contexto es como una barrera socioeconómica que después vamos a ver algunas propuestas como para ir sorteándolas. Y por otro lado, siguiendo dentro de lo que son barreras socioeconómicas, la desigualdad en las condiciones del país. Acá, bueno, como sabemos, en Argentina tenemos distintas regiones climáticas que marcan distintos patrones de consumo, distintos costos, y además tenemos una variedad distinta de recursos naturales y necesidades. Entonces, pensar estrategias e incentivos de generación renovable implica considerar cada escenario en cada región, teniendo en cuenta los desafíos y oportunidades que hay en cada una de estas zonas. Bueno, el gráfico no sé si se llega a ver bien, pero lo que marca son los costos de energía por tipo de consumo y en distintas regiones. En todas las zonas climáticas del país, el mayor consumo se debe a calefacción, generación de agua caliente sanitaria y cocción. Esto desencadena pensar que se necesitan propiciar incentivos para la generación renovable térmica, pero el potencial de generación de cada región es diferente en cada zona climática, ¿no? Bueno, y en la siguiente slide, el último punto que tiene que ver con las barreras socioeconómicas es la distribución de, en este caso, potencial de biomasa, pero por supuesto se puede analizar lo mismo para cada tipo de fuente renovable distribuida. En el gráfico de la izquierda lo que vemos es la oferta directa de la biomasa, que en este caso la oferta directa significa esa biomasa que se encuentra en campo disponible y que tiene una cierta dispersión natural territorial, ¿no? Que como puede verse es prioritaria en el norte. Y en la derecha es la oferta indirecta de biomasa, la que se ve en el mapa, que resulta de algún proceso de transformación industrial, por ejemplo, la industria azucarera, la yerba mate, bodegas. Entonces, esta tiene una distribución concentrada y espaciada en cada región, ¿no?
Y entonces acá lo que surge es que, bueno, cada región tendrá que aprovechar los recursos que tenga disponibles, y linkeando un poco con lo que hablaba antes, que tiene que ver con esto de la generación renovable térmica como uno de los principales usos de la energía en los hogares, es que podemos empezar a identificar que, bueno, en el norte y Cuyo podrá tener una mayor relevancia la solar térmica o biomasa, en el sur podrá ser geotermia o eólica, y siempre a nivel general y en todo el país estrategias de eficiencia energética relativas, por ejemplo, a aislamiento térmico o arquitectura bioclimática, por ejemplo. Bueno, avanzando un poquito, esas eran 3 barreras socioeconómicas. Ahora lo que son barreras en cuanto a falta de capacidades técnicas y incluso nivel de conciencia sobre estos temas. Estos 4 puntos de alguna manera son como niveles a sortear que tiene que pasar un consumidor para convertirse en prosumidor si desea implementar generación renovable distribuida, porque primero se necesita una conciencia social, ¿no? Como quizás la falta de interés respecto al consumo energético, eficiencia energética, energías renovables, puede estar relacionada a una falta de conciencia frente al cambio climático general, porque, bueno, por desinterés, negación o incluso indisponibilidad de información sobre toda la interrelación de estos conceptos y sus impactos cruzados. Los usuarios muchas veces desconocen el significado y la importancia de la eficiencia energética en los usos de los recursos por falta de formación. Como hablaba Celeste, una de las propuestas es incluir este tipo de información ya en todo el ciclo educativo, para que no represente una barrera y se pueda encontrar un incentivo desde temprana edad, ¿no? La falta de formación específica, incluso uno teniendo conciencia, se requieren conocimientos específicos sobre nuevas tecnologías y sus beneficios. Incluso muchas veces, aunque este conocimiento sí exista, por ejemplo, en algunas empresas o en el sector privado pueden haber expertos profesionales técnicos, pero de todas maneras está el desafío de poder implementar este tipo de proyectos y convencer quizás a superiores o de terminar de dar el respaldo económico por falta de seguridad jurídica, falta de señales de precios a largo plazo, porque económicamente puede no representar un impulso suficiente o porque el riesgo es percibido como mucho más alto. Y por último, lo que me gustaría mencionar ahí es que la transición energética y requiere de consumidores más activos y protagonistas, y presupone que ese usuario generador entienda de ciertos conceptos que no solamente tienen que ver con energía, mercado energético, sino que además también se necesita información sobre financiamiento, toma de créditos, incentivos financieros existentes, y a medida que las aplicaciones de los recursos, de los REDs, de los recursos energéticos distribuidos va aumentando, se va aumentando esa brecha también entre lo que la sociedad o los usuarios conocen y ese potencial de implementación por ejemplo, redes inteligentes, Internet de las cosas, inteligencia artificial y todo esto aplicado a energía. Bueno, luego también pasamos a lo que es vulnerabilidad poblacional y pobreza energética. Esto se mencionó también al principio. Acá destacar simplemente que la Agencia Internacional de Energía considera o calcula que el 17% aproximadamente de la población mundial no tiene acceso a energía eléctrica. De todas maneras, en Argentina sí hay a lo largo del tiempo, como se puede ver en el gráfico, la línea amarilla, a lo largo del tiempo se ha logrado dar un acceso cercano al 100%, pero el foco sí de la problemática se ubica en garantizar el acceso continuo a la energía y que el precio de la energía permita satisfacer las necesidades básicas de calefacción,
iluminación, alimentación, entre otros, ¿no? Entonces, pasando por favor a la siguiente slide, podemos ver pobreza energética como hay distintos mecanismos de cálculo y distintas concepciones, pero una de ellas podría ser esta para poder analizar un poco la información. La pobreza energética significa, o un hogar tiene pobreza energética si para mantener sus necesidades básicas requiere gastar más del 10% de sus ingresos para conceptos de energía. Y si ese monto supera el 20%, estamos ante un escenario de indigencia energética. Así que bueno, el gráfico acá de la izquierda era interesante porque analiza esto, cuál es la relación entre el ingreso y el costo de la energía por hogar, por decil de la población en Argentina. Pero bueno, la información llega hasta 2020. Ahí podíamos ver, por ejemplo, que en el 2020 se redujo la indigencia, desapareció la indigencia energética, no quizás por una mejora, sino por un atraso en lo que fue durante la época de la pandemia, en actualizaciones tarifarias, entonces por eso se ha reducido. Y en el gráfico de la derecha, no está diferenciado por deciles, sino un promedio de toda la población, que desde 2019 el promedio estaba más o menos en 5,6, eso se fue reduciendo, y luego se puede ver a partir del año pasado, con toda la diferenciación de usuarios, cómo cambia esa relación entre ingresos y costos de la energía. Pero bueno, una cuestión acá interesante es analizar es que más allá de que la pobreza energética pueda ser una barrera a un impulso masivo en la transición energética, es importante ver que la generación distribuida de energía renovable sí implica una inversión inicial, pero luego el costo de mantenimiento o de generación es muy bajo. Entonces, con un financiamiento dirigido necesario para esta implementación, se presenta como una solución muy, muy positiva, porque tiene una doble vía. Tanto reducir la pobreza energética por un lado, como también descarbonizar la matriz. Así que bueno, paso a la siguiente slide. Respecto a la incertidumbre laboral, también lo identificamos como una barrera, porque puede haber una mayor reticencia de la sociedad ante una incertidumbre laboral. Es decir, que vemos que la sociedad implícitamente exige una transición energética justa. Se deben integrar las necesidades sociales, sea planificando mecanismos para garantizar empleo y asegurando la conversión de puestos de trabajo durante esa transición energética. Bueno, y otro punto importante acá respecto a la incertidumbre laboral, tiene que ver con que la vulnerabilidad al cambio climático es una consecuencia directa de la pobreza, porque son los sectores más vulnerables los que tienen menos recursos para planificar y tomar estrategias de adaptación ante estos cambios que se producirán en el futuro. Entonces, políticas de adaptación pueden iniciar un círculo virtuoso que impulse la creación de empleos locales, que además esto genere salarios decentes y que con esto se pueda aumentar el bienestar y de este modo reducir también la vulnerabilidad. Así que en ese sentido sería una de las propuestas que vamos a ver más adelante también. Bueno, y respecto a género e inclusión, mencionar que no solo la transición tiene que ser justa, sino que además tiene que ser equitativa, porque los puestos de trabajo actual en todo el sector energético y en el sector de energías renovables, bueno, según ahí pueden ver números de un informe hecho por IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, y además que se prevé que en los nuevos puestos de trabajo que van a surgir, llamados los trabajos verdes,
se van a generar en áreas de construcción, fabricación, producción de energía, ingeniería, que son sectores donde mujeres tienen una menor representación ya hoy en día, por lo tanto es importante poder incentivar puestos de trabajos más diversos e inclusivos en estos sectores. Juli, te pido por favor pasar a la siguiente slide. Este grupo de barreras las llamamos desconfianza e incertidumbre social. La incertidumbre social marcada como una desconfianza en la calidad de los productos de fabricación nacional, en particular en lo que tiene que ver con tecnología, muy impulsado por el atraso en el desarrollo de las capacidades locales. Y otro rasgo cultural es la aversión al riesgo. En este sentido, las inversiones en generación distribuida pueden ser percibidas como demasiado riesgosas, especialmente cuando pueden tener un impacto sobre la productividad y los ingresos en la industria o en el sector privado. Y también relacionado a los riesgos en las inversiones de proyectos, esto se potencia también con todo lo que es incertidumbre tarifaria y por la falta de perspectivas a largo plazo, porque actualmente no hay una transición energética clara que marque las señales de dónde estarán los incentivos en el corto, mediano y largo plazo, y además que este plan de transición energética esté integrado y alineado con planes nacionales de eficiencia energética, plan industrial, plan de lucha contra el cambio climático, entre otros. Otra de las barreras dentro de este mismo conjunto llamado desconfianza e incertidumbre social, en la siguiente slide, es el nivel de aceptación y conflictos sociales, perdón, era ahí, que tiene que ver con la aceptación de la población que se ve afectada por incorporación de tecnologías renovables, que esto no resulte una barrera, como han habido casos, por ejemplo, en el auge de combustibles de biomasa, que genera disputas, por ejemplo, o presión sobre el uso de la tierra disponible para cultivar alimentos, o, bueno, casos actuales de, por ejemplo, minería en la explotación del litio para almacenamiento o de silicio para paneles, por ejemplo. Nada, entonces esto se puede llegar a incluso verse más... o sea, intensificarse en casos de regulación laxa o que no se cumplan lo que establece la Ley General del Ambiente de evaluación de impacto ambiental y social para este tipo de proyectos. Ahora sí, perdón, la siguiente slide. Ya arrancamos con, voy a ir pasando un poco rápido como para no saturarlos, pero la idea es contar algunas propuestas para superar todas estas barreras que fuimos mencionando. Como se mencionó también antes en este mismo webinar, la creación de una Agencia Nacional de Energía que permita, con sus funciones, marcar un liderazgo y que eso construya todo un ecosistema transformador que permita acelerar esta transición energética, coordinando un plan a largo plazo, integrando objetivos nacionales de distinta índole, como desarrollo industrial, desarrollo educativo, desarrollo económico, y además con intervención transversal para fortalecer instituciones, integrar innovación, generar conocimientes. El objetivo de esta agencia, de esta propuesta, es generar confianza, reducir la percepción de riesgo que existe alrededor de la implementación de energías renovables, mejorar la seguridad jurídica. Así que, bueno, esta es una propuesta que se ve como que tiene bastante injerencia en varias otras propuestas, la creación de la Agencia Nacional de Energía. Otras de las propuestas es un plan de transición energética a largo plazo como uno de los primeros pasos para asegurar o mejorar esa seguridad jurídica, que involucre y comprometa a todos los actores, que además trascienda a gobiernos que para darle continuidad más que nada al proceso de transición energética. Y luego, como política de desarrollo local, surge esta necesidad de establecer cadenas de valor de producción local y reducir los costos gradualmente. Está claro que la idea no es
no es incrementar costos de la industria por la reducción de competencia internacional o que se reduzca la calidad, sino que la idea es que justamente hacerlo de manera gradual para que esto se vaya integrando en la cadena de valor que existe. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, acá también la Agencia Nacional de Energía podría tener injerencia identificando cuál sería esa estrategia óptima de integración progresiva y desarrollo de investigación sobre capacidades actuales y faltantes en todo el país incluso y para las diferentes fuentes de generación renovable. Bueno, siguiente slide, por favor. Y bueno, siguiendo ahí con las propuestas para superar las barreras, las siguientes serían algunas políticas públicas para reducir la pobreza energética. Como se mencionó ya, no voy a profundizar mucho porque se habló bastante sobre lo que es redireccionar los subsidios a la energía y lo que es esquemas de descuentos sociales a las tarifas. Pero bueno, también sí sumo en este punto las medidas de impulso a la eficiencia energética en hogares que apunte a mejorar ese uso de la energía y con esto reducir el gasto en conceptos energéticos. Acá sí es importante destacar que la demanda final de energía de un hogar puede no reducirse en caso de implementar medidas de eficiencia energética si este hogar se encuentra en una situación de demanda insatisfecha, ¿no? O sea, ese consumo se va a mantener, pero ese hogar va a poder mejorar de alguna manera su calidad o su acceso a la energía. Y bueno, como uno de los últimos puntos, la participación público-privada. El objetivo de esta propuesta es atraer la participación privada al servicio de las políticas públicas. Para esto se requiere una gobernanza adaptativa público-privada para escuchar a todos los actores con mecanismos de consulta permanente a nivel federal, con estrategias para adelantarse a potenciales conflictos, soluciones win-win, condiciones claras y transparentes, debates y mesas interdisciplinarias, porque no es posible construir un sistema solamente basado en visiones tecnológicas y económicas, sino que se necesita considerar cuál es la voluntad de la sociedad. Entonces es importante en este sentido una coordinación entre el sector público-privado y implementación de intercambios de información, de audiencias públicas, como para escuchar y tener una vía de comunicación que permita considerar todas las potenciales barreras socioculturales en nuevos desarrollos. Bueno, con esto perfecto. Cerramos la parte de barreras culturales y sociales. Quedaba la parte de conclusiones y directivas futuras, pero no sé si quieren que las mencionemos o las dejemos al público para la lectura. No sé cómo estamos de tiempo, Guille. Tal vez mejor Nati, sin ánimo de cortarte, pero para que eventualmente allí lo podamos continuar. Ahora vamos a hacer dos preguntitas allí para que quedaron en el tintero. De igual manera, bueno, ahí les copié en el chat tanto el paper como así también la presentación, cosa de poder hilar ahí más fino aún. Súper interesante. Muchísimas gracias a los tres. Súper interesante. También le voy a dejar un mail, cosa de que tengamos la posibilidad de continuarlo esto, como así también estamos generando un listado de propuestas para trabajar e investigar. Así que bienvenida a cualquier tipo de consulta por parte de la audiencia y cualquier persona que se haya conectado para que bueno, la podamos seguir y sigamos avanzando. La primera preguntita allí que es corta, pero creo que está buena en cuanto la Agencia de Energía no se estaría superponiendo con la Secretaría, la Agencia de Energía propuesta.
¿Habría una superposición? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Gracias, Guille, y a quien la formuló. Básicamente lo que proponemos es que la Agencia de Energía consolide funciones más técnicas, o sea, que consolide las funciones técnicas que seguramente algunas de las funciones de la Secretaría que hoy tiene la Secretaría puedan estar también en la agencia, o sea, estar en la agencia y no en la Secretaría. Y de esa forma independizar de alguna manera todo lo que es el largo plazo de la coyuntura o el corto plazo y la gestión ejecutiva de cada uno de los gobiernos, básicamente. En el caso de desarrollar la agencia, habría que quirúrgicamente delimitar las acciones para no superponerlas y operar con la agencia trabajando en, por ejemplo, el desarrollo regulatorio de corte técnico, la articulación de la participación de todos los organismos del sector eléctrico y de la sociedad para poder nutrirse y poder definir y o modificar normativas. Y todo eso es algo que es, por así decirlo, una función permanente, que es lo que venimos viviendo bueno, en mi corta vida por ahora, pero quizás muchos que ya lo hayan venido viendo más, es que cada gobierno que trabaja puede tener distintas prioridades en su Secretaría de Energía, distintas asignaciones de roles, y eso afecta la vinculación con el sector eléctrico y también afecta el desarrollo de largo plazo del sector, con lo cual la idea es que todo lo técnico y regulatorio y el conocimiento de alguna forma eh, eh, quede inmanente a pesar de cada gobierno. Obviamente con la capacidad de poder articularse con cada gobierno, pero que no sufra tanta volatilidad como si hoy lo sufre una Secretaría de Energía, ¿no? O un Ministerio de Energía, como se supo tener también y demás. Y ahí, bueno, nuclear todas las políticas como hard o core que sean continuas en el tiempo. Ahí para sumar, perdón, como para aclarar también que estuvimos inspirados en lo que es la Agencia de Sostenibilidad de Chile, en la Agencia de Sostenibilidad Energética, que justamente no es del ámbito público, sino más bien es una combinación de actores, tanto públicos, privados, que buscan fortalecer estas políticas, ¿no? Y como decía Juli, acompañando desde el asesoramiento técnico, la promoción más a nivel educativo, realizando capacitaciones, toda la parte más técnica y conformada por múltiples actores y entre ellos, bueno, la Secretaría de Energía tendría que estar muy, muy cerca también de la agencia, ¿no? Sí, ahí se le complementa una cosita más, que es, por ejemplo, yo en la vinculación que he venido teniendo con con algunas personas del sector eléctrico, de distribución y, y en general, me han contado que, bueno, en algunos países como Estados Unidos hay organismos que, por ejemplo, tienen la función concreta de instrumentar de forma permanente la consulta pública, la audiencia pública frente a reclamos normativos, cambios normativos y demás, y que eso se pueda hacer de forma interactiva y que no haya, por ejemplo, cambios en la regulación de un sector que tiene una inercia muy fuerte, porque un sector primario como la energía tiene que tener esa inercia, que no sufra cambios normativos que sean volantazos repentinos por alguna gestión por ahí que tenga falta de pericia o que tenga falta de estudio en el tema. O sea, debería poder ese conocimiento técnico quedar resguardado de esa volatilidad. Excelente, chicos, muchas gracias. Y allí la última, que es en relación a lo que es el desarrollo de las tecnologías nacionales para aplicar en la industria de las energías renovables, ¿consideran posible poder lograr un crecimiento de aquí hacia el futuro? Eh, Creo que es una pregunta muy amplia, pero tal vez algo ahí para que podamos investigar y luego... Perdón, Guille, ¿puedo pedirte si la repetís que se cortó justo la Sí, comunicación y claro. no terminé? En Sí. lo que es el desarrollo de tecnologías nacionales para aplicar en la industria de energías renovables, ¿consideran posible lograr un crecimiento en este ámbito para
para bueno, justamente valga la redundancia, el crecimiento de las energías renovables? Sí, si me permiten responder o arrancar, de hecho ya se viene desarrollando la industria renovable en Argentina. Si bien es chica, de mi experiencia y lo que veo y los actores que juegan, hay en distintas tecnologías un desarrollo que por ahora es incipiente, pero ya está tomando corte industrial. Bueno, sin ir más lejos, ya conocen varios a la industria eólica que tiene su expertise, que es una de las más antiguas en lo que es renovables. Después tienen todo lo que es la solar térmica, que está desarrollándose industrialmente y demás. Y todo eso, lo importante es que para mí se desarrolle traccionándose con la demanda, que no sea una industrialización forzada. Y para desarrollarlo con la demanda, el rol del Estado tiene que ser el de árbitro y el de definir participadamente con la sociedad cuáles son las reglas de juego y ser árbitro después en esa implementación de reglas de juego. Eso es lo que se ve en los otros países de cómo se ha desarrollado la industria. Después, el sector privado se encarga de industrializarse automáticamente cuando ve que hay mercado, cuando ve que hay capacidades y reglas claras y demás. Todo eso acá ya hay, pero bueno, hay distinto avance a distintas industrias. Acá, por ejemplo, hay un capítulo que no hablamos, que es el capítulo, por falta de tiempo, ¿no? Que es el capítulo que yo lo pasé, lo iba a contar, pero no lo conté, que es el de modelos de negocio para el desarrollo de renovables. En este capítulo nosotros hacemos un paneo de cuáles son todos los roles que tienen que desarrollarse para que haya una industria sostenible energética, eh, entrando por el concepto de modelo de negocio y qué implicaría, cuáles serían los actores, cómo se desarrollarían a partir de hoy con los que existen, cómo se adaptarían, etcétera. Hicimos un paneo de todos los roles, ¿no? Y entre la fabricación de tecnología, lo que proponemos es una innovación local. ¿Qué es lo que pasa en esta transición? O sea, el nuevo paradigma de seguridad energética ya está empezando a pasar a partir de la gestión de la innovación de forma local y cómo esto se vincula también con el mundo. Obviamente, la integración vertical industrial tiene que ser paulatina y no forzada contra despliegue de la demanda y bajo un paradigma de innovación abierta. ¿Qué significa esto? Que se tiene que ir desarrollando el país y el sector privado en función de la vinculación de las cosas que ya existan en el mundo y que sean económicas, no inventar la rueda de cero y haciendo transferencias tecnológicas y demás, que todo eso también está sucediendo, lo venimos viendo. Y acá planteamos tres etapas de desarrollo. Una primera etapa de escalamiento comercial e industrial de última milla que llamamos, que sería lo que está sucediendo hoy, que es importación de tecnologías, prueba de tecnologías, desarrollo de estándares de distintas tecnologías, y un desarrollo incipiente de una versión semi-industrializada de varias tecnologías. Después una segunda etapa del 2025 al 2045 de definición de integración de núcleos estratégicos de procesos productivos, como por ejemplo integración más vertical del proceso fotovoltaico, fabricación en vez de solo los paneles, las celdas también. Todo eso ya se está proyectando, por ejemplo, en San Juan desde hace 10 años, pero no es el momento por un tema de demanda. Este, y después, bueno, todo lo que es la tercera etapa, que ya sería cuando ya hay una industria con un tamaño que se enfoque el desarrollo en la innovación de proceso y el aumento de la productividad, que es básicamente innovar con todo lo que es maquinaria, hacer toda la producción más ágil y más escalable. Todo eso es una visión simplemente y lo que hoy tenemos es, como dije antes, incipiente, pero sí hay mucho potencial. Excelente, Julián. Bueno, ahí, Emelano, te doy la palabra. Te pido porfa, a ver, Ahí está. te Buenas pido tardes. porfa Muy concreto porque breve, ya muy breve. estamos desfasados. Yo por mí seguimos hasta las 10 de la noche, no tengo problema. Vamos a hacer Pero, poquito. Guillermo, yo hice más o menos 4 o 5 preguntas, algunas son apreciaciones, ¿no? Respecto a varios puntos. Creo que son 5 las preguntas, apreciaciones algunas.
Por ejemplo, la primera es una apreciación que sin es decir, la ley 24065, además de volverla a lo que era originalmente, hay que actualizarla, porque hay tecnología que la ley no contempla. Entonces, hay que actualizarla. No es un proceso Totalmente. fácil, pero yo participo en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, y allí estamos trabajando con una propuesta de actualización que oportunamente la elevaremos, ¿no? Eso es una... Es, 100%, comparto y hay, totalmente. por eso te decía, Guillermo, hay 5 preguntas por lo menos. Y si me permiten, la educación, fíjense en el programa Usores que tiene Peque en Córdoba, que Juan José lo conoce bien. Juanjo lo conoce bien. Y el otro punto, no estoy muy de acuerdo con el mapa ese de la biomasa, porque la biomasa que se origina en subproductos de la forestoindustria no es ese que dibujaron ustedes, y hay muchos megavatios. Hago una cita. Corrientes tiene alrededor de más de 600.000 hectáreas de bosques implantados. El bosque implantado, ese bosque tiene una posibilidad de trabajar con más de 12 millones de toneladas por año sin afectar el bosque. ¿Qué quiere decir? Porque entre el crecimiento y las nuevas plantaciones no se afecta el bosque y puede sacar 12 millones de toneladas de madera por año, de las cuales el 48% son subproductos. ¿Te imaginas? Son casi 6 millones de toneladas que vos podés quemar para generar energía eléctrica como biomasa, y eso no está en el mapa. Pero bueno, es para discutir. No quiero robarles más tiempo porque... No, en absoluto. Es más, ahí dejamos colgado el mail, cosa de seguirla y cualquier duda, cualquier inquietud lo continuamos y para desarrollarlo en otro encuentro o bien digamos, Es puertas adentro necesario, y lo es vamos necesario transmitiendo. otro encuentro. Seguramente, Espera, seguramente. es necesario... Ay, Se muteó. Sí, ahí se cortó la. Se le muteó, ¿no? ahí está, ahí tendría que. Ahí está. Ahí te podés. No te Estamos. escuchamos. Ahora sí. Ahí está. Ahora, por ejemplo, también es necesario plantearse la hidroelectricidad. Tenemos 17.000 megavatios de potencial hidroeléctrico. Hay que empezar a trabajar. Dirán, sí, es lerdo, sí, pero hay que empezar. En algún momento hay que empezar. El Totalmente de potencial acuerdo. hidroeléctrico del país es muy alto, son 17.000 megavatios. Bueno, muchísimas Así que gracias bueno, por la Excelente. atención. Gracias. Quedamos en Muchas contacto. gracias. Eh, Agradecerles a los 3 panelistas. Eso fue un timbre, disculpen. Eh, Allí quedaron la presentación, así como el paper también. Cualquier cosa igual nos lo piden, no hay ningún tipo de inconveniente. Nuevamente, gracias a todos por quedarse hasta tan tarde. Nuevamente, gracias a todos ustedes y bueno, y la seguimos que hay para desmenuzar. Hay para Sí, seguir. hay para seguir. Muchas gracias Gracias. también Les por el agradezco tiempo de y corazón todo todo. su tiempo y Muchas gracias a predisposición todos. excelente. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Seguimos. Chao, chao. Gracias, gracias.